Tengan todos ustedes un cordial saludo. Hoy veremos el proceso de la Santa Inquisición en el Perú. Como integrantes del grupo tenemos Tania Choquehuanca Laime, Luis Alberto Farfán Martínez, Teresa Viviana Vicuña Munaico, Edil Espinosa Rengifo y quien les habla, Jaime Alave Calizaya. Antes de ver el proceso de la Santa Inquisición, conozcamos qué fue la Santa Inquisición. Se le dice Santa Inquisición al tribunal creado pues por la Iglesia Católica Apostólica Romana, dedicado a la persecución sistemática y al castigo pues de los llamados herejes y disidentes religiosos. ¿Y cuándo fue creada? En nuestro país, la Inquisición fue creada por el rey Felipe II en 1569 y no era sino una filial provincial del Consejo de la Suprema y General Inquisición española. La Inquisición de Lima entró en funciones el 9 de enero del año 1570, siendo virrey entonces del Perú Francisco de Toledo. ¿Y cómo fue el proceso de la Santa Inquisición? Los procesos eran conducidos por inquisidores, agentes eclesiásticos, con la potestad de someter pues a juicio la fe de las personas y de ejercer de esta manera roles judiciales y de investigación. Cuando se dictaban penas de muerte, la ejecución del castigo recaía en las autoridades civiles. Entonces se puede decir que tenía las funciones de vigilar el correcto establecimiento de la fe y que ella no sea empañada pues por cultos paganos o por herejes provenientes de algún país hacia el Perú. Doy pase a Tania. ¿Y qué delitos castigaba y perseguía la Santa Inquisición? Su hábito de acción se extendía a toda la Iglesia Católica. Ellos atacaban a las organizaciones corrientes de pensamiento y posturas religiosas que estaban en contra de la integridad de la fe católica. Tenemos algunos delitos que castigaba contra la fe y la religión, contra la moral y las buenas costumbres, contra la dignidad del sacerdocio y los votos sagrados, contra el santo oficio y contra la censura de publicaciones. ¿Y qué es una herejía? Nos preguntamos, ¿no? Es el error en materia de fe sostenido con obstinación, con terquedad. La Iglesia vio en los herejes un grave peligro para su existencia y sobre todo para la salvación de las almas de los creyentes, los que podrían ser confundidos con sus enseñanzas. Además, los herejes atentaban no solo contra la Iglesia, sino también contra el Estado, el orden público y las autoridades constituidas. En consecuencia, los reales alcances del delito de herejía se explican no solo por factores estrictamente teológicos, sino también por factores políticos, sociales, jurídicos y económicos. Doy pase a Edil. ¿Cómo se iniciaban los juicios? El denunciante tenía que aportar pruebas u otros testimonios que avalasen sus declaraciones. De existir al menos 3 testigos que no tuviesen ninguna animadversión contra el denunciado, se daba inicio al proceso, para lo cual detenían al sospechoso. Las denuncias eran cuidadosamente revisadas por los inquisidores, quienes disponían investigaciones complementarias. Después de reunidas las pruebas, el encausado era apresado y conducido a las cárceles secretas de la Inquisición, en las cuales se le solicitaba en forma reiterada que se arrepintiese y confesase el motivo de su detención. Asimismo, se le incomunicaba completamente, no permitiéndosele ningún tipo de visitas, ni siquiera la de sus familiares más cercanos. A los detenidos se les proveía de una ración alimenticia adecuada. Si el procesado tenía recursos económicos, se le deducía el valor de los alimentos de sus bienes, los cuales eran secuestrados. En caso contrario, su costo era asumido por el tribunal.
¿Qué instrumento de tortura usaba el tribunal? Como podemos apreciar en estas imágenes. ¿Qué instrumento de tortura se usaba? Uno de ellos era la garrucha, el potro, el castigo del agua, la doncella de hierro, el aplasta pulgares, el arrancador de senos y por último la pera. Doy pase a Luis. ¿Qué tipo de sentencia imponía la Santa Inquisición? Si la sentencia fuera de inocencia, el encausado era absuelto, mientras que de hallarse su culpabilidad, los inquisidores señalaban las sanciones correspondientes, pues le daban azotes entre 50 y 200, destierro, prisión por algún periodo de tiempo determinado, que usualmente no era mayor de 8 años. También la pena de muerte por medio del garrote o la hoguera. Adicionalmente, se incluían en las sentencias sanciones de carácter económico, el pago de alguna multa o la confiscación parcial o total de los bienes, y espiritual con reprimendas, ayunos, oraciones, peregrinaciones, suspensión de los clérigos en su ministerio o degradación de las órdenes religiosas. También, ¿cuántos tribunales inquisitoriales hubo en Hispanoamérica? En Hispanoamérica hubo 3 tribunales, uno en Lima, otro en México, establecido por Felipe II en 1569, y en Cartagena, establecido por Felipe III en 1610. ¿Quiénes fueron los primeros inquisidores de Lima? Los primeros inquisidores fueron el licenciado Serván de Cerezuela y el doctor Andrés de Bustamante, pero este último falleció cuando se hallaba en pleno viaje desde la metrópoli hacia Lima, quedando Cerezuela a cargo del tribunal. ¿La Inquisición juzgaba a los indígenas? No. Por disposición del rey Felipe II, los indígenas estuvieron exceptuados del fuero inquisitorial. La acción del tribunal solo comprendía a las minorías blanca, mestiza o negra. Doy pase a mi compañera Viviana. ¿Cuántas personas procesaron y condenaron a muerte el Tribunal de la Santa Inquisición en Lima? En los 2 siglos y medio de existencia, de 1569 a 1820, el tribunal procesó 1.477 personas en 1526 juicios. El número de juicios es mayor porque varias personas fueron procesadas en más de una oportunidad. El Tribunal de Lima sentenció a muerte a 32 personas, la mitad de ellos quemados vivos y otros tantos condenados al garrote. Como podemos apreciar el cuadro, tenemos los procesados por el Tribunal de Lima según el sexo de 1569 a 1820. ¿Cuándo fue abolido el Tribunal de la Santa Inquisición? La Santa Inquisición fue abolida por el decreto de las Cortes de Cádiz el 22 de febrero de 1813. En 1814, cuando el rey Fernando VII fue restablecido en el trono, dispuso que volviese a funcionar el Santo Oficio, pero su existencia fue más nominal que real. Para el Perú, fue abolido definitivamente en 1820, a raíz de la Revolución Liberal en la metrópoli, y sobre todo del proceso emancipador con el cual se suprimió todo tipo de dependencia política de España. A continuación, tenemos las siguientes conclusiones. En el Perú, la Inquisición fue creada por el rey Felipe II en 1569. Entró en funciones en Lima en 1570, siendo el virrey del Perú Francisco de Toledo. Los castigos de la Santa Inquisición más frecuentes fueron 3: la penitencia, la reconciliación y la hoguera, donde el hereje podía ser quemado vivo, habiendo sido ya estrangulado. El tribunal
No juzgaba a los indígenas por disposición del rey segundo. La acción del tribunal solo comprendía a las minorías blancas, mestizas o negras. El Tribunal de la Santa Inquisición de Lima, con jurisdicción de Argentina a Colombia, ejecutó exactamente 32 personas en 250 años en funcionamiento. La Inquisición funcionó con una breve interrupción en 1813 y 1814 hasta su abolición en el Perú en 1820. Veremos las siguientes referencias bibliográficas que fueron fuentes confiables que utilizamos para la elaboración de este presente trabajo. Muchas gracias. Este video será hasta la próxima. Chao. Chao.